Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, los israelitas atraviesan quizá el periodo más negro y trágico en su paso por esta tierra. 430 años de servidumbre y esclavitud en Egipto. Este es el episodio 4. En el episodio anterior contemplamos una de las escenas más crudas, más terribles. Se nos rompió el corazón, lloramos, aquí se nos hizo un nudo en la garganta. La impotencia, mejor dicho, nos brotó por todos los poros. La venta de José por sus infames hermanos a una caravana de mercaderes ismaelitas. Fue la cosa más indigna, mejor dicho, algo que no podía haber pasado, pero pasó. Y además de eso, la experiencia de José en Egipto. Imagínense, lo venden sus hermanos después que les rogó, los suplicó, se aferró a los brazos de ellos para que no lo vendieran y se lo terminaron entregando a Potifar, de quien va a ser esclavo. Y de ahí, de ser esclavo, va a pasar a estar preso en la cárcel. Pero del hueco de la cárcel, Dios lo exalta, Dios lo coloca sobre el gobierno de Egipto, porque se da la interpretación de los sueños del faraón, y gracias a la asertiva interpretación de estos sueños, José es nombrado como gobernador de Egipto. Todo esto le pasa a este ser humano en sus primeros 30 años, oiga. Se casa, tiene 2 hijos, y entonces sobrevienen los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, basados en la interpretación de los sueños que él le hizo al faraón. Entonces viene una hambruna sobre la tierra, sobre toda aquella región. Empiezan a haber emigraciones. Las personas vienen a Egipto porque Egipto había hecho, durante los 7 años de abundancia, había hecho doble provisión para los 7 años que vinieron después. Es así como los hermanos, como se da la llegada de los hermanos de José a Egipto buscando alimento, porque en la tierra de Canaán también hubo escasez. Bueno, se da el reencuentro de José con su familia. Todo eso lo vimos en el episodio pasado. El episodio pasado fue una cosa telúrica. Eso fue un sismo. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Mira, por el primero que preguntó fue por el papá. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ahí sí quedaron todos, pero se volvieron, mejor dicho, toda la fuerza se le fueron. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Eso está escrito en Génesis 45, en los versículos 1 al 4. Este nuevo viraje de los acontecimientos fue abrumador. O sea, esta cosa fue para alquilar balcón, ese reencuentro. Los hombres quedaron mudos. Estaban aterrorizados, no solo por la grandeza de José, sino por el recuerdo de su anterior crimen contra él. Hasta entonces solo habían estado conscientes de la retribución divina por ese acto y no habían temido un castigo humano, puesto que su crimen no era conocido por nadie fuera de su pequeño círculo. Eso no había salido de ellos. No veis que al papá ni le dijeron, pero ahora estaban en la presencia de aquel a quien habían perjudicado tanto. Y no es de asombrarse que temblaron de temor delante de él, pensando que ahora había llegado el momento de la venganza por los hechos que sucedieron en Dotán. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José,
Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Eso lo afirmó José en Génesis 45, versículos 9 y 10. Mira, la tierra de Gosén, que fue el lugar donde se les asignó, aunque el nombre Gosén no ha sido encontrado todavía fuera de la Biblia, generalmente se concuerda en que la zona, en la vida real, ¿no? En que la zona a que se hace referencia aquí está alrededor de Wadi Tumilat, en la parte oriental del delta Nilo, la tierra de Gosén. Ahora, eso es un valle de unos 65 kilómetros de largo, cuyo río, generalmente seco, con excepción de la estación de las lluvias, se conecta con el Nilo, con el lago Timsa, en la región del Canal del Suez. Esta zona ha sido una de las secciones más ricas de Egipto, tanto en los tiempos antiguos como en los modernos. Gosén era una tierra fértil, era una tierra que se prestaba para el pastoreo, que este era la principal profesión de los patriarcas y profetas de Canaán, de Jacob y de sus hijos. O sea, este terreno estaba en Egipto. Ahora, ese terreno que está situado en la vasta extensión geográfica de Egipto es el que se le asigna, es el que se le da a la familia de Jacob cuando emigraron a Egipto, la tierra de Gosén. En la tierra de Gosén es donde los israelitas se van a instalar y desde allí van a crear su asentamiento israelita dentro de Egipto, y a partir de Gosén se van a empezar a multiplicar de la manera tan bárbara como lo van a hacer. Y se oyó la noticia en la casa del faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos del faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. No, pero mejor dicho, ¿quién dijo para cuándo? Y les dio José carros conforme a la orden del faraón, y les suministró víveres para el camino. ¿Dónde está todo eso? Todo eso está registrado en Génesis 45, 16 al 21. ¡Qué maravilla!, ¿no? Espectacular. Lo que para nada imaginaba esta familia, que estallaba en felicidad y alegría, era que esa risa se les iba a transformar en llanto a sus descendientes israelitas cuando sobrevenga sobre todos ellos la más espantosa y cruel esclavitud. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, en Google Podcast, en Facebook, Instagram y en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com.
No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre la historia del pueblo de Israel. Y este es el episodio 4, fragmento 2, donde estamos viendo cómo de la euforia y de la celebración por el reencuentro de los israelitas, el patriarca Israel y sus 12 hijos en la tierra de Egipto, con el correr de los años, todo se trastornará en miseria y desolación cuando ascienda al trono de ese imperio el más temible y despiadado faraón, que nada tenga que ver con José y sus familiares y se venga con toda el período de la esclavitud. Mira, los hijos de Jacob volvieron a su padre con la grata noticia. Eso llegaron fue, pero mejor dicho, la fiesta. Y pues al principio el anciano patriarca se sintió abrumado. Imagínate, semejante noticia casi no le dio un infarto ahí. No podía creer lo que oía. Pero al ver la larga caravana de carros y animales cargados que mandaron desde Egipto, se convenció. Y en la plenitud de su regocijo exclamó: ¡basta! José mi hijo vive todavía. Además iré y le veré antes que yo muera. Quedaba otro acto de humillación para los 10 hermanos. Aquí confesaron a su padre el engaño, la crueldad que durante tantos años habían amargado la vida de él y también la de ellos, porque cómo pudieron hacerle ellos a José eso, cómo le pudieron haberle hecho a su padre Israel. Y sobre todo, cómo tuvieron la sangre fría de hacérselo a ellos mismos. Jacob no los había creído capaces de tan vil pecado, pero vio que todo había sido dirigido para bien y perdonó y bendijo a sus desgraciados y descarriados hijos. Oiga, ¿qué tal? Ahora, muy pronto el padre y los hijos con sus familias, sus rebaños y manadas y muchos asistentes se pusieron en camino a Egipto. Viajaron con un corazón regocijado. Yo me imagino la que armaron por todo ese camino contando, hablando. Vimos a José así y lo vimos vestido así. Mira qué diferente cuando lo vendimos. ¿Quién iba a creer? Esta gente iba llorando y riéndose al mismo tiempo. Y cuando llegaron a Beerseba, el patriarca Israel ofreció sacrificios de agradecimiento y le imploró al Señor Yahvé que le otorgase una garantía de que iría con ellos. Israel, sí, porque él sí le estaba hablando que iban a heredar tierras, que la tierra de Canaán, y él además de hacer el altar le implora a Dios que le revelara, que le diera una garantía que la presencia de Yahvé iba con ellos en esa experiencia. Y es en una visión nocturna que Dios se le revela e Israel recibe de parte de Dios la siguiente palabra. Él le dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Imagínate, después de recibir esta revelación, se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre, a sus niños, a sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Israel y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, leamos bien, fueron 70. Eso está en Génesis capítulo 46, versículos 1 al 7, y luego saltamos al 27. Que es cuando nos afirma que todas las personas de la casa de Israel que entraron en Egipto, mira, fueron 70 israelitas los que entraron en aquella emigración. Aquí es cuando el pueblo de Israel oficialmente, el pueblo de Israel, que eran 70 israelitas, entran en ese momento. Mira que a Israel se le había prometido que su posteridad sería tan numerosa como las estrellas, pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente. Imagínate, desde esa promesa hasta este momento eran solamente 70. Y fíjate, ¿quién lo creyera? Pero la tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo campo propicio para el desarrollo de la nación
que se había predicho. Estaba en posesión de tribus paganas poderosas que no habrían de ser desalojadas hasta la cuarta generación. Pilas ahí con estos detalles porque son importantísimos. O sea, mientras ellos estuvieran allá en Canaán con toda la circunstancia que estaban viviendo, con toda esta invasión, con toda esa ocupación de tribus paganas que además eran poderosas, ellos los 70 no habrían podido desalojarlas. Hasta la cuarta generación, que es cuando se reprodujeron, cuando se da el éxodo, cuando son más de 2 millones, es que ellos pueden conformar un pueblo poderoso en gente. Fíjate cómo hace Dios las cosas, cómo las cuadra, cómo les saca aritmética, cómo multiplica, cómo divide. Porque de haberse quedado allí para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel hubiesen tenido que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse entre ellos. ¿Sí ves? Y es conforme a la disposición divina, no podían hacerlo primero. Y si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a ser seducidos por la idolatría. ¿Sí ves todo el plan y la estrategia que tiene Dios? ¿Por qué los está sentando en Egipto? ¿Por qué los va a someter a una esclavitud? Se van a multiplicar, porque eso es lo que va a venir de ahora en adelante. Mira que en Egipto, sin embargo, ese imperio, esa tierra, sí les ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Y usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, que Dios tiene que llevarlos a la inclemencia, a la esclavitud, a la crueldad allá en Egipto, porque es que allí es donde se van a dar las condiciones necesarias. Mira que en medio de la esclavitud y la opresión es donde ellos van a crecer. Dios los lleva ahí para que crezcan, para que se multipliquen, para que se hagan una gran nación como lo había prometido en el pacto abrahámico. En Egipto se les ofrecía un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento. Acuérdense que se les dio la tierra de Gosén. Y además otra cosa que tenemos que ver aquí que juega. La antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a su ocupación, pues los egipcios menospreciaban y despreciaban y miraban mal a todo lo que fuera pastor de ovejas. Bueno, esa antipatía, ese rechazo, esa aversión, precisamente eso les permitiría seguir siendo un pueblo distinto y separado y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia, a pesar de que ellos, gran parte y sobre todo la multitud mixta que se va a armar después, se contaminaron y se untaron, sí, de la idolatría egipcia, que después terminaron haciendo al buey Apis, que fue el becerro de oro que construyeron tan pronto fueron liberados. Pero mira cómo la jugó Dios aquí. Pero mira la carambola, el cambalache, la estrategia que el cielo está haciendo en estos momentos, el propósito que va por debajo de trasfondo en la esclavitud egipcia. Tremendo, ¿sí o no? Al llegar a Egipto, los israelitas se asentaron en la tierra de Gosén, una tierra espectacular. O sea, aquí lo que va a haber es una colonia israelita dentro del imperio. Todo era maravilla, todo era hermoso, todo era espectacular. Y murió José, como todo en la vida se tiene que acabar. Y también todos sus hermanos murieron y murió toda aquella generación de los 70 que entraron en Egipto. Pero como va a quedar los hijos de esto, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, que se llenó de ellos la tierra. Entre tanto que esto pasó, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José.
Cuando la Biblia afirma que se levantó sobre Egipto un nuevo rey, entre comillas un nuevo rey, no está haciendo referencia a un individuo en particular, sino en realidad está haciendo referencias a una nueva dinastía. Mira, la fecha del éxodo que se va a dar más adelante va a acontecer a mediados del siglo XV a.C. Y se puede aceptar que José vivió durante el gobierno de los Hicsos en Egipto. Los Hicsos eran otro pueblo de esclavos que había en este imperio. Por lo tanto, los reyes de la 18ª dinastía que libertaron a Egipto de los Hicsos fueron los faraones de la opresión. Este es el contexto histórico, porque ahora aquí se nos mete el éxodo. Con la muerte de Jacob y con la muerte de estos 70 y de esta generación, se nos acabó el libro de Génesis. Y ahora se apertura lo que encontramos en el libro de Éxodo, lo que está ahí registrado. Al igual que los hebreos, los Hicsos eran asiáticos. Y aunque se amoldaron a Egipto, fueron amigables con José y su familia. Pero la expulsión de los Hicsos despertó un nuevo espíritu de nacionalismo y todos los extranjeros fueron vistos con desconfianza. Pilas, mira cómo se fue dando aquí el deterioro de esa imagen, especialmente los que habían sido favorecidos por los Hicsos. Se olvidó la contribución hecha por José para el bienestar del pueblo, porque José le sirvió a Egipto y bastante, principalmente por su origen asiático y por haber sido ministro de un rey extranjero. Había muerto la generación que había experimentado los 7 años de hambre y los descendientes de los hijos de Jacob afrontaron una situación enteramente nueva ante una población autóctona de Egipto y una dinastía que odiaban a los israelitas. Uno de los faraones de esa nueva dinastía es quien con severidad y soberbia exclama al pueblo egipcio: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Oigan, esta cosa tan dura está grabada en Éxodo capítulo 1, versículos 9 al 14. Ya pasamos del Génesis al Éxodo, ya estamos en el Éxodo. Mira, aquí se trata de un rey de los comienzos de la 18ª dinastía, Tutmosis I, el padre de Hatshepsut. Yo toda la vida me he enredado pronunciando este nombre, Hatshepsut. Y no era que ignorase los servicios prestados por José a la nación, no fue que se le olvidó, pero es que fue que no quiso reconocerlos. Y hasta donde le fue posible, trató de enterrarlos en el olvido. El rey y sus consejeros habían esperado someter a los israelitas mediante trabajos arduos y de esa manera disminuir su número y sofocar su espíritu independiente. Pero al fracasar en el logro de sus propósitos, usaron medidas mucho más crueles. La amargura de estos años de esclavitud, los israelitas la van a conmemorar más adelante cuando instituyan la fiesta sagrada de los panes sin levadura, que se celebraba del 15 al 21 de Nisán. Ellos con la fiesta de los panes sin levadura van a conmemorar la amargura de la esclavitud que vivieron en Egipto durante todos esos años. Mira, ellos fueron obligados a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. Fueron sometidos como súbditos al faraón y estaban obligados a cumplir tipos de servicios que se les demandara, lo que se les pidiera. Además, a los israelitas se les obligó a sumarse al ejército para defender el territorio egipcio o trabajar en los proyectos de construcción que el soberano faraón consideraba que era necesario. Las ciudades que los faraones construían eran fortificaciones posiblemente de uso militar. Ahora miren que este dato no es que sea flojo
ni que sea así cualquiera. Es que estas fortificaciones no eran construidas con ladrillos comunes, o sea, adobe, como las casas o los templos, sino con piedras talladas. Podemos suponer que los israelitas trabajaban en las canteras extrayendo la roca, tallándolas. Los egipcios fueron los primeros en emplear la piedra tallada para erigir templos, pirámides y otras edificaciones colosales, monumentales. Y cargando los israelitas las pesadísimas piedras que a veces y en muchas ocasiones, como en el caso de las pirámides, pesaban varias toneladas. Y además tenían que montarlas una encima de la otra. El proyecto de esclavitud en realidad hacía parte de un plan estratégico para afectar su procreación. ¿Saben qué buscaban con esto? Esclavizarlos y hacerlos trabajar en la construcción día y noche, de manera que así podían evitar que cuando regresaran a sus casas no tuvieran ni el tiempo ni la energía de procrear. ¿Cómo la ven? Así, de una manera sofisticada y además legal y no violenta, era que iban a reducir significativamente la tasa de natalidad de los israelitas. Tremendo plan. Ahora, la construcción de estas fortificaciones, por lo tanto, no era el propósito de la esclavitud, sino la excusa perfecta para frenar el crecimiento demográfico del pueblo de Israel. Pero el plan del faraón no produjo los resultados esperados, porque cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaba esta gente y crecían de una manera que ya les daba miedo. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Es aquí cuando se crea una especie de plan B, el cual se pidió que se ejecutara en el acto. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. ¿Sabe dónde está esa orden? Esa orden de exterminio. En Éxodo capítulo 1, en los versículos 15 y 16, se presagiaba ahora un genocidio infantil masivo de gigantescos tamaños, nunca antes registrado o del que se tenga memoria. Cifra y Fúa estaban ahora comisionadas para una operación siniestra, concebida por el mismo Tutmosis. Mira, estas dos mujeres se miraron la una con la otra y se imaginaban con los brazos y las manos manchadas con sangre inocente. Y ellas sabían muy bien el promedio de nacimientos de varones por día entre la población hebrea. ¿Y ustedes qué creen que pasó? ¿Ejecutarán estas dos parteras el plan perverso del faraón? ¿Seguirán los hebreos reproduciéndose de esta manera tan acelerada e imparable? ¿Hasta qué punto permitirá Dios que sufra su pueblo escogido si una promesa ancestral hecha por él mismo habría de cumplirse? No se pierda el próximo capítulo de esta serie, que va a ser de pura adrenalina, porque va a aparecer en escena el caudillo levantado por Dios desde la mismísima corte del faraón, el cual le va a poner el freno a toda esta vuelta. Y la cosa se va a venir con toda. La simiente de Abraham, el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto, al que estarán aplastando con sevicia al inclemente látigo del capataz bajo las incandescentes rayos del sol de Egipto. Resumimos y nos fuimos. Una nueva dinastía se levantó en Egipto, un faraón que no reconoció las glorias pasadas de José. 2. Los israelitas se reprodujeron por miles de manera maratónica desde la tierra de Gosén hacia todas las esquinas del imperio. 3. Un plan lacerante se puso en marcha para frenar su reproducción, la inclemente esclavitud y servidumbre. 4. La esclavitud no redujo la multiplicación de los israelitas, antes la multiplicó más. Un plan macabro se organizó como plan B, matar a todos los niños varones de los hebreos tan pronto como naciesen.
5. Reconociendo la mano de Dios al timón de los destinos de su pueblo escogido, aún en medio de las más terribles de sus experiencias. En la producción audiovisual May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.